8 de la mañana con 50 minutos. Estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Ricardo Gómez Palma, Carlos Villarreal los acompañan esta mañana. Estamos ya en las dos, se supone, ojalá, últimas semanas que ha dispuesto el gobierno de cuarentena, de emergencia para tratar de contener el coronavirus. Fernando, Carlos, lo que comentábamos ahora más temprano con el doctor Huerta, tiene dos dimensiones, ¿no? No nos podemos relajar, debemos mantener estas 2 semanas estrictamente el aislamiento social para evitar nuevos casos, pero también de alguna manera alentador que leyendo él informes científicos con datos peruanos, nos decía que ya estamos entrando a la meseta. Y que esta meseta en el caso peruano no va a ser como en otros países que veíamos una curva que crecía, alcanzaba un pico y de ahí caía rápidamente. No, nos ha dicho que en el caso peruano esta meseta se va a mantener, va a durar aproximadamente 2 semanas y luego va a empezar a caer. Pero por eso hagamos el esfuerzo todas estas 2 semanas de mantener estrictamente el aislamiento social. Bueno, ya estamos en contacto, Fernando, Carlos, con la congresista Felicita Tocto de la bancada de Somos Perú. Ella es representante de Cajamarca y está proponiendo la formalización de los colectivos, sobre todo para el interior del país, porque hay una propuesta acá en el Congreso ya promovida por quien fue abogado de los colectiveros. Pero vamos a ver qué nos propone la congresista. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buen día. Cuánto gusto en saludarle. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda de dirigirme al país. Y la verdad no es que yo esté proponiendo. Nosotros el jueves pasado hemos tenido en el Pleno el debate en segunda votación de este proyecto de ley. Mire, lo que sucede es que, por ejemplo, en nuestras provincias de Jaén y San Ignacio, en la región Cajamarca, el taxi colectivo es un servicio imprescindible, lo que no sucede, por ejemplo, acá en Lima. Para legislar en muchas de las ocasiones, y casi siempre se ve o se toma como base fundamental a Lima, y las regiones se las deja postergadas. Nosotros tenemos que legislar a favor de todo el país. El país no solamente es Lima, el país también tiene sus regiones y sus regiones también tienen sus propias necesidades. En el tema de los taxis colectivos, específicamente de los vehículos de transporte M1, como le comento, en la región, por ejemplo, en la región Cajamarca es imprescindible este servicio, porque no contamos con vehículos M3 como, por ejemplo, para un traslado de 40 minutos entre Jaén y, por ejemplo, Bagua, ¿no? De tal manera que, mire, por ejemplo, al interior del país existen unas carreteras, unas trochas carrozables, donde no podría ser posible que nosotros tengamos un vehículo M3 porque de ninguna manera va a poder transitar. Pero ¿cree usted, congresista, que es oportuno plantear esta discusión en este momento? Porque la verdad, en primer lugar, estamos en una emergencia sanitaria y estos vehículos pueden convertirse en focos de contagio. Y en segundo lugar, evidentemente hay un perjuicio también al orden en el transporte público en todo sector. No se trata únicamente de Lima, se trata de todo el país, pero promoverlo en este momento, plantearlo como está haciendo, no solamente en el tema de la formalización y del orden en el transporte público, sino también en el tema de la emergencia, ¿no le parece que es un contrasentido? Hay que reglamentarlo para el tema de la emergencia. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que luego de pasar a la emergencia vamos a tener que transitar dentro de nuestras provincias e interprovincial. Entonces tenemos que pensar cómo se van a transportar las personas del interior del país. Mire, los taxis colectivos, los M1, por ejemplo, en mi región Cajamarca hasta el año pasado han sido formales mediante una ordenanza regional. Ellos han estado transitando de manera formal. El tema es que con el decreto de urgencia se los excluye y nosotros, la pregunta es, cuando se reanuden las actividades, ¿cómo vamos a transitar en el interior del país? Entre las provincias, por ejemplo, de Jaén y San Ignacio, entre el distrito de Chirinos hacia Jaén, donde no cabe de ninguna manera un vehículo M3, ¿cómo van a transitar, cómo se van a movilizar las personas?
Lo que pasa es que si nosotros no le tomemos importancia a esta reglamentación, imagínese usted, va a pasar lo que ha venido pasando en estos últimos meses, el tema pues de la corrupción. Señora Tocto, sí le damos mucha importancia al transporte público en general. Me llama la atención que usted hable de taxis que hacen Jaén-Bagua en 40 minutos, son 67 kilómetros. Usted está promoviendo que los taxis colectivos vayan a 100 kilómetros por hora en esa carretera. De ninguna manera, Me llama de ninguna manera. Eso es lo que ha dicho usted, señora. 40 minutos, Jaén-Bagua. Yo conozco esa ruta bien. Y no se puede hacer en 40 minutos si uno no va a 100 kilómetros por hora. Esa es la realidad matemática. Ahora, más allá de eso, quisiera comprender su pensamiento. Lo que usted está proponiendo es que se autoricen taxis colectivos en algunas zonas específicas del Perú, pero no en las grandes ciudades donde sí podrían haber y hay buses municipales. Claro, en definitiva, nosotros tenemos que hacer excepciones para el interior del país, como por ejemplo le estoy hablando de Chirinos hacia Jaén. ¿Cómo vamos a pedir un vehículo M3 donde la carretera no es la adecuada, donde existe una trocha? Lo que quiero entender es que si usted se opone a que se autorice, con el pretexto de que habría en las regiones, también taxis colectiveros en Lima, por ejemplo. No es pretexto, es nuestra realidad. Si conocemos el interior del país, vamos a ver que esa es nuestra realidad, no es pretexto, Comprendo lo del es interior. nuestra realidad. Yo le pregunto su posición sobre Lima, ciudad en la que usted vive y trabaja. ¿Se opondría usted a que se restablezca los taxis colectiveros en Lima o no? No es una ciudad donde vivo, aclarando. Mi ciudad de origen es el distrito de Chirinos. Actualmente de origen, sí. Pero usted es congresista y trabaja en Lima. Sí. ¿O estoy mal informado? Sí. Actualmente Bueno, sí, por eso estamos digo, conociendo la ciudad. Así es. Actualmente sí. No conocemos mucho esta ciudad. Ya. Sí, es correcto. ¿Usted se opone a Nosotros que se restablezcan los taxis colectivos en Lima? De manera personal, en oposición. A nivel de bancada, pues nuestro vocero lo tendrá que mencionar. Pero a nivel personal, conociendo mi realidad al interior del país, conociendo mi realidad de la ciudad donde yo vengo, del distrito de donde yo vengo, esta es una necesidad urgente para el interior del país. Señora Tocto, ¿le choca a usted que un miembro de su bancada, el señor Aliaga, vicepresidente del Congreso, haya sido abogado de los taxis colectiveros? Cada uno tiene su profesión, cada uno ejerce su profesión de la mejor manera en cómo le parezca. No está prohibido que nadie ejerza su profesión. Hay un conflicto de interés ahí, congresista. Sí, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Una cosa es, ejercer su profesión como médico, por ejemplo, en estas circunstancias no hay ningún problema, pero haber sido abogado de colectiveros y luego llegar al Congreso y promover una ley para favorecerlos es evidentemente un conflicto de intereses, congresista. Esta ley no le está, él no lo ha presentado, lo presentó en la bancada de Fuerza Popular hace ya tiempo atrás. No es una propuesta que venga de Somos Perú. Espinosa, miembro de su partido, señora. La ley fue presentada por Renán Espinosa, miembro prominente de Somos Perú. De ninguna manera. Lo que hemos debatido el día jueves, hemos debatido la propuesta de Fuerza Popular establecida. Así es. Está bien, pero fue aprobada en primera votación el proyecto de Fuerza Popular, pero lo que señala es que quien, diríamos, movió los hilos para que este proyecto sea incluido en el Pleno fue el congresista Aliaga. Y desconozco que haya sido el señor Aliaga quien lo haya promovido, por cuanto son los voceros de todas las bancadas quienes establecen conjuntamente con la mesa directiva los puntos en agenda, en consenso. Muy bien. Bueno. Sí, Fernando. Sí, quería preguntarle, señora Tocto, si ella puede darnos algunas referencias de la situación del coronavirus en su región natal, Cajamarca. Sí, mire, cuando al inicio de esta situación, yo me comuniqué con ustedes
para hacer saber de una necesidad que nosotros teníamos urgente, sobre todo en la provincia de San Ignacio, que no tenemos un hospital, que estamos esperando hace 5 años la colocación de la primera piedra y que tenemos el financiamiento y no lo hemos podido iniciar. Y para comunicarles también la situación que se vive en Jaén con un hospital que es un elefante blanco y que no funciona, y que el presidente lo inauguró y al día siguiente se cerró la puerta porque no estaba implementado, y en estos días recién se ha puesto en funcionamiento algunas áreas del hospital. Y les llamé a ustedes para mencionarles cómo era que nosotros iniciábamos esta pandemia en la región Cajamarca. De la misma forma, en Cutervo tenemos un hospital que recién se está tratando de terminar. Desde hace 5 años que viene la construcción y tampoco tenemos una muy buena atención. Nosotros en Cajamarca, afortunadamente, por los cercos y sobre todo por la cooperación de la población, no tenemos una situación como la que vive Lambayeque, como la que vive, por ejemplo, Iquitos. Nuestra situación, no digo que está controlada porque sí tenemos más de 300 casos, pero tampoco es una situación extrema. Sin embargo, es por la cooperación, no por la influencia del gobierno, por cuanto en nuestras postas médicas, como por ejemplo en la posta médica de la frontera con el Ecuador, en el distrito de Nambaye, no existen EPPs para nuestro personal médico. En San Ignacio, ¿cómo se explica, señora Tocto, dígame, cómo se explica que hayan hospitales inaugurados que no funcionan y haya financiamiento para un hospital que no se construye? ¿Cuál es la causa por la que una cosa semejante puede suceder? Mire, hemos tenido la desfortuna de que nuestros gobiernos regionales en este tema han cometido muchos actos de corrupción. Es la corrupción y en general en el país, bueno, y sobre todo en estos últimos días es que nosotros hemos visto tanta corrupción que sucede, y sobre todo en estas épocas de pandemia, y para ello nosotros hemos presentado un proyecto de ley que sanciona con la pena máxima, con cadena perpetua, para aquellos funcionarios y servidores públicos que cometan delitos de corrupción en situaciones de emergencia o en desastres naturales o en pandemias, que Dios mediante ojalá se apruebe, pero estos proyectos de ley siempre le tienen miedo a algunos colegas congresistas, por eso aún no se pone en debate, a pesar de que se ha solicitado. ¿Quiénes tienen miedo a esos proyectos de ley con sanciones para los que sean corruptos en épocas de emergencia nacional? Nosotros hemos solicitado, como bancada de Somos Perú, hemos solicitado la exoneración de comisión de ese proyecto de ley que lo hemos presentado hace ya 3 semanas. En la Junta de Portavoces, ni sí ni no la respuesta a poner este proyecto de ley en agenda del jueves pasado para el Pleno, ni tampoco de este próximo jueves que se va a tener otro Pleno. ¿Habla usted de todas las bancadas, los que no han querido pronunciarse al respecto? ¿Todas las bancadas tienen miedo entonces? La bancada de UPP a favor, la bancada del Pescadito también a favor de FREPAR. Ya. Porque también tienen un proyecto de ley, así es necesario, es urgente que veamos un proyecto de ley así que sancione con la pena máxima a los funcionarios que cometan delitos de corrupción en estas circunstancias. Es imperdonable e inaceptable que en estas situaciones donde necesitamos de la cooperación, del compromiso de nuestras autoridades, de nuestros funcionarios, estemos pasando por situaciones como estas, comprando una lejía de 4 soles, comprándolo a 14 soles. Muy bien. Inaceptable. En eso estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias por sus explicaciones, lo que usted conoce en Cajamarca, señora congresista Felicita Tocto, elegida justamente en esa bella región del norte de nuestra sierra. Vamos a una pausa, compañeros, y retomamos después ampliación de noticias.